Hola médicos, el día de hoy vamos a hablar del tema más importante de obstetricia. Y sí, lo he dicho bien, el tema más importante, que son las hemorragias obstétricas, desde el aborto hasta el acretismo placentario, todo de una manera rápida, sencilla y sobre todo enfocado a lo que nos interesa, que es el ENAR 2020. Este video lo he tenido que dividir en tres partes, pues porque es muy extenso, y en esta primera parte vamos a hablar de las hemorragias de la primera mitad. Durante el video vamos a estar pasando una serie de casos clínicos, todos enfocados al ENARM, y al final te voy a dar una serie de consejos que te van a ser muy útiles cuando estés con casos en los que no tengas ni idea de cuál es la respuesta. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y que le pongas en el botón de la campanita para que te llegue una notificación cada que suba un nuevo video. Y si al final del video el contenido te ha parecido interesante o te ha gustado, no dudes en darle un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. El siguiente será el temario que vamos a abordar y nos será de mucha utilidad para iniciar a hacer nuestros diagnósticos. Y antes de comenzar, repasemos tres casos clínicos y para agilizar un poquito más el video, cada caso se va a proyectar por 3 segundos para que tengas la oportunidad de pulsar pausa y lo puedas contestar. La primera hemorragia de la que hablaremos es el aborto. Se va a definir como la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación, y esta puede ser aborto precoz porque sucede antes de las 12 semanas y ocurre hasta en el 80% de los casos, o aborto tardío, que ocurre de la 12 a la 20 semana de gestación. Dentro de su etiología participan muchos factores, pero los que tú debes de recordar son las alteraciones cromosómicas que van a representar la causa más frecuente de aborto, y dentro de ellas, la trisomía 16 es la más frecuente. Tampoco te olvides de las infecciones TORCH y de los síndromes procoagulantes, como el síndrome antifosfolípido. Vamos a tener varios tipos de aborto y presta mucha atención, porque de aquí salen todas las preguntas. La amenaza de aborto tiene una frecuencia del 20 al 25%. No va a existir daño en los bebés al nacer y menos de la mitad de las pacientes van a llegar a abortar. El cuadro clínico se caracteriza por presentar una hemorragia leve, dolor lumbopélvico de baja intensidad con un orificio cervical interno cerrado. El aborto inevitable es en el que existe una hemorragia genital intensa, ruptura de membranas o que exista actividad uterina reconocible que hacen imposible la continuación del embarazo. Y en estos casos, el orificio cervical interno también va a estar cerrado. El aborto en evolución va a ser la presencia de una hemorragia genital persistente con una actividad uterina reconocible y con presencia de modificaciones cervicales, como borramiento y dilatación. Entonces significa que el orificio cervical interno va a estar abierto. El aborto completo va a ser la expulsión total del producto de la concepción y que no va a requerir una evacuación complementaria, y en estos casos el orificio cervical interno se va a encontrar abierto. El aborto incompleto va a ocurrir cuando ha existido alguna expulsión de alguna parte del huevo, pero no todo el huevo. Entonces hay restos que se quedan dentro de la cavidad uterina y también el orificio cervical interno se encuentra abierto. El aborto diferido es la retención de gestación no evolutiva por varias semanas y estos pacientes van a tener riesgo de coagulopatía, como una coagulación intravascular diseminada. Además, puede el feto presentar el signo del halo, y esto es pregunta de Leonard. En estos pacientes, el orificio cervical interno va a estar cerrado. El aborto recurrente o habitual es la pérdida en 2 o más ocasiones, de forma consecutiva o de forma alterna. Una vez que hemos diagnosticado el tipo de aborto, el tratamiento será: en caso de la amenaza de aborto, lo único eficaz es el reposo. Si la paciente es RH negativo, hay que administrar inmunoglobulina humana anti-D, y además podemos valorar la beta-HCG para ver cómo está evolucionando el paciente, medir la 17-alfa-progesterona para ver si no es una deficiencia del cuerpo lúteo, y podemos implementar el cerclaje si es que existe incompetencia cervical. El aborto diferido
vamos a iniciar el tratamiento con un tratamiento farmacológico, pues hay que abrir ese cuello uterino. Vamos a incluir la mifepristona y el misoprostol. En el resto de los tipos de aborto, el tratamiento farmacológico se va a recomendar en pacientes con menos de 10 semanas de gestación. Y nosotros vamos a indicar un tratamiento quirúrgico cuando exista inestabilidad hemodinámica, aborto séptico, edad gestacional mayor de 11 semanas, sangrado abundante o ecos mixtos intrauterinos mayores de 24 milímetros. Y vamos a tener dos opciones terapéuticas. El AMEO, que lo vamos a utilizar si la altura uterina es menor de 11 centímetros y la dilatación cervical es menor de 2 centímetros. Y el legrado uterino instrumentado lo vamos a utilizar con una altura uterina mayor de 11 centímetros y una dilatación mayor de 2 centímetros. En pacientes con aborto recurrente hay que solicitar un cariotipo a ambos padres. Si la paciente además tiene síndrome de antifosfolípido, vamos a implementar aspirina a dosis bajas más heparina y vamos a considerar el cerclaje cervical si la paciente es diagnosticada de incompetencia cervical y lo vamos a recomendar a las 16 semanas de gestación y su retirada debe ser a las 38 semanas de gestación o antes si existe infección o la paciente ya ha iniciado su trabajo de parto. Y en los casos de aborto séptico vamos a utilizar los antibióticos ampicilina, gentamicina, clindamicina más metronidazol. Y el tratamiento quirúrgico se lo vamos a recomendar hasta después de 6 a 8 horas de que ha iniciado el tratamiento antibiótico. Si nosotros detectamos Clostridium perfringens, es indicación de realizar histerectomía. Además, esos pacientes tienen riesgo de presentar el síndrome de Mondor, que es un cuadro tóxico hemolítico. La siguiente hemorragia de la que hablaremos es el embarazo ectópico, un clásico del ENAR. Va a ocurrir por implantación del blastocisto fuera del útero y va a ser responsable de hasta el 13% de las muertes maternas durante el primer trimestre. El embarazo heterotópico es la coexistencia de un embarazo ectópico y un eutópico, pero esto es algo excepcional. Si quieres entender el proceso de la implantación, aquí te dejo el video para que no te lo pierdas. Los factores de riesgo más importantes es el antecedente de una gestación ectópica, la cirugía tubárica previa, la enfermedad pélvica inflamatoria y el dispositivo intrauterino. La localización más frecuente es la trompa de falopio hasta en el 95% de los casos, y de esta, la porción ampular es el sitio con más frecuencia hasta en el 70%. Menos del 3% de los embarazos ectópicos van a tener una implantación fuera de la trompa. Y vamos a encontrar dos triadas clásicas, dependiendo si se encuentra roto o no roto. En el embarazo ectópico no roto, la triada clásica es amenorrea, dolor abdominal bajo leve y sangrado transvaginal escaso. Y en el embarazo ectópico roto, la triada es sangrado transvaginal abundante, dolor abdominal con la presencia o no de hemoperitoneo y amenorrea. El diagnóstico se va a realizar con ecografía transvaginal, pues es el estudio de elección, y lo vamos a complementar con mediciones de HCG, la cual característicamente solo va a aumentar el 50% a las 48 horas, cuando de forma normal debería duplicar su valor. El diagnóstico de confirmación es la laparoscopía con anatomía patológica, pero solamente la vamos a realizar en caso de duda diagnóstica. Y aquí podemos observar el signo de Arias Stella, que es la demostración de decidua y de ausencia de vellosidades coriales, pero recuerda, no es patognomónico. Su curso clínico es que 10% de los pacientes van a cursar con un aborto tubárico espontáneo, y esto es algo propio de los ampulares, pero el 90% restante va a tener una ruptura tubárica. Y entonces, nuestro tratamiento puede ser expectante en pacientes hemodinámicamente estables que tengan una masa anexial pequeña menor de 2 centímetros y que no exista latido cardíaco fetal. El tratamiento médico con metotrexate los vamos a utilizar en embarazos ectópicos no rotos, pero que sean menores de 4 centímetros. Y va a estar contraindicado si el saco gestacional es mayor de 5 centímetros o existe latido cardíaco. Hay varios esquemas, pero tú lo que debes de recordar son las complicaciones de metotrexate. Y te las he puesto aquí, pero solamente voy a destacar la que es pregunta de examen, la aplasia medular. El tratamiento quirúrgico vamos a indicarlo en pacientes con embarazo ectópico roto o que tengan alguna contraindicación para el tratamiento médico. Y en términos generales,
Si la paciente desea conservar la fertilidad, vamos a hacer una salpingostomía. Y si no, vamos a hacer una salpingectomía. Y recuerda, todo es por la paroscopía, con la excepción de que si la paciente tiene inestabilidad hemodinámica, vamos a utilizar la parotomía. Por su parte, la enfermedad trofoblástica va a comprender la mola datiforme, que esta es mola completa y mola parcial, y va a ser una enfermedad benigna, y la neoplasia trofoblástica gestacional, que va a incluir a la mola invasora, al coriocarcinoma y al tumor del sitio placentario, todas ellas enfermedades malignas. Factores de riesgo es el antecedente de una mola previa, un aborto previo, el embarazo previo de término también es considerado como un factor de riesgo y la edad mayor de 40 años. Y de todas ellas, las que sí o sí debes de recordar son la mola completa y la parcial. La mola completa es más frecuente, no va a tener tejido embrionario y la carga solamente va a ser paterna, por lo que el cariotipo es 46XX. Es la que mayor riesgo tiene de evolucionar a una enfermedad trofoblástica persistente, hasta en el 20% de los casos. La mola parcial sí tiene tejido embrionario y su cariotipo, al ser materno y paterno, va a ser 69XXY y el riesgo de enfermedad trofoblástica persistente solo es del 4 al 8%. Las enfermedades malignas, al no ser tan importantes para la ENARM, solo te las dejaré en este resumen. Vamos a sospechar en pacientes que tengan metrorragia, hiperemesis gravídica, preeclampsia o hipertensión gestacional antes de las 20 semanas de gestación, que tengan datos clínicos, respiratorios o neurológicos que indiquen la presencia de alguna metástasis, que tengan un útero de tamaño mayor que la menorrea, algo que siempre es muy clásico y siempre lo preguntan de esa forma, además de unas tumoraciones ováricas o tumoraciones tecaroteínicas. ¿El por qué ocurre? Pues porque la subunidad alfa de la beta-HCG se va a asemejar mucho a la LH y a la FSH. Y hablando del HCG, aquí vamos a encontrar valores superiores a los 100.000 y que debe ser otro dato que te debe ayudar a hacer el diagnóstico. Para completar el diagnóstico, vamos a realizar una ecografía transvaginal que va a ser de elección y lo más característico es la presencia de una imagen de copos de nieve. Y además, siempre debemos solicitar una radiografía de tórax para descartar que no existan metástasis de coriocarcinoma. Pero recuerda, el diagnóstico de certeza solamente se realiza con anatomía patológica. En relación al tratamiento, el AMEO va a ser la técnica de elección y nosotros vamos a realizar una histerectomía si la paciente acude en una situación de emergencia como una hemorragia o una sepsis, en que exista alguna enfermedad residual que haya que retirarla, si la paciente tiene una paridad satisfecha y tiene una neoplasia trofoblástica gestacional confinada al cuerpo uterino. Antes o después de la quimioterapia en pacientes de alto riesgo, o si tiene tumor trofoblástico del sitio placentario, ya que estos sí o sí se les tiene que hacer histerectomía. La vigilancia post-evacuación se va a realizar con la beta-HCG de forma semanal hasta que negativice y posteriormente se va a hacer de forma mensual hasta los 6 meses post-evacuación y siempre se le debe hacer una exploración ginecológica y una radiografía de tórax. Vamos a considerar la profilaxis para enfermedad persistente cuando después de 8 semanas aún existan datos clínicos o analíticos de enfermedad molar. Y para ello vamos a utilizar los criterios de Berkowitz. Si tiene 4 o más puntos, vamos a dar profilaxis y se realiza con actinomicina D o metrotexate. La quimioterapia se la vamos a dar a los pacientes que tienen criterios de malignidad o que tengan una enfermedad maligna y esta se da con actinomicina o metrotexate más ácido folínico. Y recuerda, las pacientes deben de esperar al menos un año tras finalizar el tratamiento para poderse embarazar. Para concluir esta primera parte, pasaremos a la revisión de nuestros 3 casos clínicos. El caso clínico número 1 nos habla de una paciente de 15 años con diagnóstico de aborto en evolución. ¿Cómo lo sé? Pues la paciente tiene sangrado de más de 8 horas, activo y tiene una dilatación de 3 centímetros. Y ahora, la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento de elección? Y aquí te voy a dar 3 consejos útiles de contestar examen si no te sabes la respuesta. El primero, siempre lee todas las respuestas y busca las que no tengan nada que ver. Por ejemplo, la respuesta D, porque nos está hablando de una ablación endometrial que no tiene nada que ver con el tema de aborto. Después,
Lo que tienes que hacer es agrupar las respuestas. Por ejemplo, la opción A nos habla de tratamiento farmacológico, mientras que las opciones B y C nos hablan de un tratamiento quirúrgico. Entonces, así conviertes tus posibilidades de contestar correctamente de 25 al 50%. Y ahora, ¿cómo vamos a elegir una sobre otra? Recuerda que la MEU va a estar indicado si el útero mide menos de 11 centímetros y la dilatación es menor de 2 centímetros. Y el LUI va a ser todo lo contrario. En el segundo caso, nos hablan de una mujer de 28 años, multigesta, y nos dicen que tiene dolor abdominal, cérvix cerrado y feto sin frecuencia cardíaca. Nos están pidiendo el diagnóstico y para eso volveremos a utilizar la técnica de agrupación de respuestas. Entonces, sabemos que el aborto incompleto y el aborto en evolución van a tener un cérvix abierto, así que las eliminamos, lo que significa que volvemos a pasar nuestras probabilidades del 25 al 50%. Y ahora, para contestar esta pregunta, sí podemos utilizar la lógica. En una amenaza de aborto, el bebé va a seguir vivo. ¿Por qué? Porque solo es una amenaza. Entonces, esta no puede ser correcta, por lo que significa que la respuesta correcta es la letra D o aborto diferido. En el caso clínico número 3, nos están hablando de un estudio llamado cristalografía y este estudio es útil para identificar la salida del líquido amniótico. Y si recuerdas la definición de aborto inevitable, esta incluía la ruptura de membranas, por lo que la respuesta es aborto inevitable. Ahora que sabes lo más importante de las hemorragias obstétricas para el ENARM 2020, échale un vistazo a mis otros videos. Seguro vas a encontrar algo que te parezca muy interesante. Por último, muchísimas gracias por verme un día más. Ha sido un placer compartir un poquito del conocimiento que tengo con ustedes. Si el video te ha parecido interesante o te ha gustado, no dudes en darle un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Mucha fuerza, mucho ánimo y no dejes de estudiar. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye.